Te doy la bienvenida a un nuevo programa de podcast de Finca Casarejo. Siempre ves que estamos hablando de gallinas, pero hoy tenemos un programa especial. Un programa especial porque vamos a hablar de faisanes. Sí, de faisanes. Y yo tenía muchas ganas de hablar de faisanes. ¿Y con quién hablo? Pues claro, tenía que decírselo posiblemente a la persona casi que más sepa de faisanes, seguramente de España, pero de muchos países más. Estoy hablando ni más ni menos que de Iñaki Hernández García. Además, es el autor de unos bellísimos ejemplares, completísimos ejemplares de Faisanes del Mundo, que tiene ya dos volúmenes, el volumen 1 y el volumen 2, que luego después se lo vamos a decir a él y te vamos a dejar un sitio donde los puedes adquirir. Pues nada, vamos a dar las buenas tardes, la bienvenida. Iñaki, buenas tardes, es un placer tenerte aquí en el podcast de Finca Casarejo. Bueno, Ramón, ¿qué tal? Nada, el placer es absolutamente mío. Ya te sigo desde hace tiempo. Además, bueno, en el ZOT somos también clientes tuyos, ya lo sabes. Y sigo tu canal desde hace tiempo. Enhorabuena también por el trabajo, así que realmente el placer es mío. Pues nada, vamos a divertirnos un poco. A ver, Iñaki, yo leyéndote por ahí algo en tu biografía y viendo algunas cosas, decía un día, por lo menos yo leyéndote, que desde la primera vez que viste un faisán, ¿vale? Te enamoraste y llegaste y dijiste, "Puf, a esto me tengo que dedicar yo". ¿Cuándo fue esa la primera vez que viste un faisán? Bueno, hace ya unos cuantos años. Bueno, por suerte mi familia en su momento pues estaba muy relacionada con el tema de las aves y bueno, tuvimos la suerte por esas casualidades de tener una parejita de faisanes dorados ya hace pues año 90 y algo que, bueno, ya era un animal relativamente raro, ¿no? Por lo menos en España, sin ser muy, muy raro, pero bueno, eran ejemplares que ya, bueno, no se veían. Y desde entonces, pues la verdad es que todo el tema de los faisanes me empezó a llamar mucho la atención. Yo a mis 14, 15 años, pues tratando de investigar un poco en los poquísimos libros que había o que podía yo conseguir, porque libros realmente sí había, ¿no? Desde la CUR, de Viv, había varios materiales interesantes, pero no estaban a mi alcance. Eh, y los primeros comienzos del Internet, con los antiguos modem que sonaban como una carraca cuando te conectabas, pues ahí intentaba un poco investigar sobre algunas especies y empezaron a llegar un poco de la mano en aquel momento de mi familia, algunos viajes a Bélgica, Holanda, bueno, a conocer un poco a los que eran los criadores de referencia, ¿no? Y ahí empezó un poco el periplo con algunas parejas de distintas especies que me llamaron un poco la atención. Y a partir de ahí ya, pues, llegó el Internet moderno, Cuando hablo de Internet moderno ya es un poco Sí. las fibras, el ADSL y tal, la posibilidad de tener Facebook y de contactar con mucha gente. Y a partir de ahí también el conocimiento de muchas personas que de repente te llega a ti, ¿no? Yo, con este libro de Faisanes del Mundo, es una guía práctica, lo que intenté es recopilar el conocimiento que yo iba adquiriendo de muchos otros criadores que tenían incluso especies que yo no he tenido ni que probablemente no tenga nunca. Y, y también pues tratar de unificar todo este conocimiento en varios libros e incluso en una web que es totalmente gratuita y que además gratuita y siempre he procurado que no tenga publicidad y tal para que no se vincule de ninguna forma a que tengo interés algún interés económico en este proyecto, que nunca ha sido así, porque lo que quería era básicamente que ese contenido estuviese en castellano, ¿no? En español, porque todos los grandes libros, la mayoría de los autores, pues son autores ingleses, muy buenos materiales, muchísima información tenemos en inglés. Entiendo que, igual que hablo de faisanes, se podría extender a otras especies, casi todas las grandes obras están en inglés.
y es una lástima que siendo tantas personas que hablamos español no tengamos materiales en español y sobre todo también que las editoriales no se animen a traducir los materiales a español porque hay muchas personas que hablan español y que bueno, pues que quieren también conocer, ¿no? Y ahí empezó un poco el periplo. A día de hoy, pues bueno, ya ha cambiado mucho la situación con el tema de los faisanes. Por suerte, hemos tenido unos años también un poco dorados, donde había muchos criadores y mucha Ahí, gente. ahí, ahí si me permite, Iñaki, vamos a llegar después. Pero bueno, a colación de lo que estás diciendo, voy a decir, porque casi nunca, yo creo que nunca, lo saben los muy allegados, pero nunca lo he dicho. Yo cuando a mí me picó el veneno y la pasión por el tema de la avicultura, además estaba atravesando un mal momento, estaba en una depresión en una cama, y un familiar mío, para que saliese de la cama, las primeras gallinas de raza que me regalaron fueron una pareja de holandesas moñudas y una pareja de faisanes dorados. Me pasó lo mismo que a ti. Y cuando yo vi esos ejemplares, hoy estamos hablando de faisanes, yo me quedé alucinado. Yo dije, pero ¿y esto qué es? Esto es una auténtica maravilla. O sea, me quedé alucinado. Y con respecto a eso que estás diciendo del tema de los idiomas, que doy fe totalmente, porque precisamente hace poco un argentino, Diego González Ansa, me decía, oye, ¿tú me puedes facilitar el contacto de ese que es un chico que está allí en España, que es Iñaki Hernández? Porque es que no encuentro, o sea, es que hay bibliografía por ahí en inglés y demás, pero el tema de español, es decir, hoy en día Iñaki eres la referencia en español en el mundo de los faisanes, o sea, está claro, te lo digo para que lo sepas porque me lo preguntan y además estuve el otro día en un parque que dicen que es el más grande de Latinoamérica, el Tricao, está en Chile, y estuve allí viendo, además, era inmenso de hectáreas cerradas por arriba, con un montón de aves sueltas, y entre ellos los faisanes, dorados, ladies, plateados, por los árboles, y te conocían perfectamente. Es decir, allí hablaba de ti y te conocían. Es decir, eres una persona, en este caso, evidentemente, que has pasado el charco y eres una referencia, como estábamos diciendo, en nuestro idioma, que hay muy poquito. Pues nada, Iñaki, ahí estábamos hablando ahora mismo del tema del tema de los faisanes, pero como aquí siempre hablamos del tema de las gallinas, quiero que comencemos porque realmente cuando hablamos de las gallinas hablamos que vienen del gallo gallo, que es el gallo banquiva, ¿vale? O hablamos también del sonerati en las Lafayette, es decir, son los orígenes en este caso de lo que son las gallinas porque son galliformes. Pero al final cuando vemos la apariencia de un gallo banquiva, que es ese origen de la gallina, y cualquiera, yo en la finca hago la prueba, cuando los tengo allí banquiva y llega gente, le llego y le digo, mira, es que no me dice una gallina, Ramón, es una gallina, un gallo normal y corriente. Y siempre le digo el tema ese de decirle para infundir esta curiosidad, digo, pues ¿sabes que pertenece a los faisanes? Cuéntanos ya, vamos a empezar eso. Yo creo porque es un poco el origen y por qué en este caso estamos hablando de esas especies salvajes, pero sin embargo son faisanes cuando tienen una apariencia, un fenotipo que cuando los ves estás diciendo es una gallina. Bueno, los faisanes, como has dicho antes, son galliformes y a nivel taxonómico podemos englobarlos, para que la gente que nos ve, nos oye, los podemos englobar entre las perdices y los pavos reales. Habitualmente, desde el punto de vista de la bibliografía, siempre se han incluido en todas las bibliografías relacionadas con los faisanes, se han incluido los gallos salvajes y se han incluido también los pavos reales dentro de esta familia de Phasianidae, porque además están muy estrechamente relacionados. Si nos vamos a la parte superior de esta cadena taxonómica, decía que están entre los pavos reales y las perdices, porque tenemos una serie de faisanes que tienen unas características fenotípicas, es decir, un aspecto visual que se parecen mucho a las perdices y a medida que vamos avanzando dentro de la clasificación taxonómica, nos vamos a encontrar con faisanes que se parecen más a los pavos reales. Entonces, para que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, tenemos inicialmente
la clasificación de los faisanes empieza por los faisanes ensangrentados, que son faisanes que desde el punto de vista visual son más pequeñitos, más tipo como una gran perdiz, ¿no? Así redondeados, pequeños, y acabaríamos al otro lado, en el otro extremo, acabaríamos con los grandes faisanes, que como son el faisán Argus o el Argus crestado, que son faisanes con la cola muy larga y con gran tamaño, ¿no? Y en el medio, en esa evolución, pues pasamos por los faisanes tipo gallo, que serían todos los del género Lophura. Ahí incluimos al plateado, que es el gran conocido dentro de este género, que es un faisán con la cola un poco curva, con la cara también un poco roja, como nos recuerda más como a un gallo, y pegados a ese género tenemos al Gallus, ¿no? Al género Gallus, que en este caso pues son un poco los padres de nuestras gallinas domésticas, ¿no? Que ahí habéis hablado mucho con ellas. Y ahí pues tenemos pues el gallo rojo, y tenemos el gallo verde, el gallo gris, que sería el Sonerat, y el Lafayette, ¿no? Que es el gallo este que es de color rojizo con la banderita de España en la cresta, ¿no? Que no tiene nada que ver que sea así, pero bueno, es como una curiosidad. Y vinculado a todo eso, han nacido, dentro de este gallo rojo, del Gallus gallus, pues han nacido todas las variedades de gallinas domésticas, que ahí ya sí que son razas. No son especies ni subespecies, sino que son razas. Los faisanes tienen distintos fenotipos y luego tenemos en el medio, también un poco más pegado a los grandes faisanes, tenemos los famosos orejudos que tienen también la cola un poco redondeada, pero ya son animales de gran porte. Y faisanes de gran porte en el lado pegado hacia el lado más parecidos a una perdiz, tenemos los tragopanes, ¿no? Que serían un poco más grandes que los del género Itaginis, que son los ensangrentados, pero con esa forma tipo perdiz, así redondeado, pero ya de gran porte, ¿no? Entonces tenemos faisanes más pequeños, faisanes más grandes y faisanes súper grandes. Realmente cuando estamos hablando de faisanes, Iñaki, para la gente que no está muy familiarizada con este mundillo, debemos decir que estamos hablando de animales en todos los casos, prácticamente yo entiendo, en todos los casos, no estamos hablando de animales domésticos, estamos hablando de animales silvestres. Sí. Este tipo de animales en libertad, también para la gente que no tiene ni idea y nos está escuchando, ¿dónde se pueden encontrar? Es decir, ¿son animales asiáticos? ¿Son animales europeos? ¿Son animales americanos? Explícanos un poco el origen, o sea, perdón, ¿dónde están? Sí, el origen, ¿dónde están estos animales cuando viven silvestres? Bueno, geográficamente todos los faisanes, a excepción de una especie, todos los faisanes son asiáticos. Tenemos también faisanes en la zona del Cáucaso, así Oriente Medio y tal, pero la mayoría viven en las zonas de Asia, de la Asia profunda, de la India, de China, Nepal, y luego en las zonas de Malasia, de Borneo. Depende un poco las especies, ¿no? Hay especies que son más tropicales, hay especies que son más montañosas. Luego tienes especies que son súper montañosas, como pasa con los orejudos que viven en zonas de mucha montaña. Y luego tienes, pues, como los pequeños faisanes, los del género Polyplectron, que son los faisanes espoloneros, que viven en las zonas más de selva. Y luego tenemos una excepción que es africana, que es el pavo del Congo. Es la única especie dentro de esta familia de faisanes que no es asiática. Pero sí es cierto que algunas de las especies han sido reintroducidas en muchas partes del mundo, especialmente en zonas de Europa, como pasa en muchos bosques de Inglaterra, donde ya hay muchas de esas especies de faisán común, y digo común entre comillas porque en realidad dentro de esos faisanes comunes hay muchísimas subespecies, pero bueno, algunas de ellas han sido introducidas en algunos bosques e incluso es una especie que aparece en catálogos de aves de Europa
como especie en nuestros bosques, ¿eh? En muchos lugares de España también se pueden ver. Y en muchos lugares de Estados Unidos han sido reintroducidos porque es una especie, al final, algunas de estas especies han sido consideradas especies cinegéticas. Cinegética. Ahí para que la gente no lo entienda lo que está diciendo Iñaki, que la mayoría lo entenderéis, pero ese faisán común es el típico de ese faisán que se caza, una especie cinegética, que le hemos visto muchas veces en esos típicos bodegones de caza que aparece el faisán. Entonces ahí es lo que estaba hablando, que hay muchas subespecies y esas son las que se han ido introduciendo en distintos sitios de Europa. Pero realmente, y también cuando estabas al principio haciendo la exposición, esto está cambiando mucho, Iñaki. Yo recuerdo hace unos años, y precisamente por esto que estamos hablando, de que son especies que están dándose la mayoría en Asia, salvajes, pero realmente muchas de estas aves yo creo que también que persisten por lo que ha sido la cría en cautividad. Es decir, que yo creo que el conservacionismo de determinadas especies ha sido gracias a criadores que han estado, en este caso, trabajando para conservar también las especies. Había hace unos años, yo recuerdo, que de todo esto, bueno, te encontrabas un montón de criadores, un montón de gente que se dedicaba a criar determinadas especies de todas las que has estado enumerando. Sin embargo, esto ha ido descendiendo de una manera alarmante. Nos vas a contar, dime si estoy en lo cierto, cuál es la causa y si eso puede entrañar un peligro además para la conservación de las especies. Es decir, si no se crían en cautividad, pueden realmente muchas veces estar, en este caso, en peligro vulnerable o en peligro de extinción. Bueno, eso es absolutamente cierto. O sea, la situación con otras especies puede ser más o menos crítica, pero con el caso de los faisanes va a ser demoledora. ¿Qué quiero decir? Hay un movimiento muy fuerte, yo creo que en todos los países, en Europa y en concreto en España, mucho más, de regular que está bien, pero prohibir que está mal, la tenencia y la cría de especies pues, en manos de criadores particulares autorizados. Yo no estoy defendiendo ni mucho menos la cría que no sea Descontrolada, regulada, ni descontrolada. legal, ni nada, ¿no? O sea, Uh pero hay -huh. muchos criadores que tienen toda su documentación, toda su reglaje en condiciones y bueno, pues oye, han ayudado mucho, muchas de estas especies de faisanes que están sufriendo una presión en su hábitat natural, hablamos de Asia, de muchos lugares de Asia, donde por desconocimiento, por situaciones a nivel humanitario, por guerras, por mil razones, están sufriendo muchísima presión por parte de la sociedad, a veces pues comen huevos, a veces han cazado, a veces como pasa con el faisán, el Edwards, el faisán de Vietnam, sufriendo en el medio una guerra que prácticamente ha llevado a la extinción a la especie. Y en este caso concreto del faisán de Vietnam, no está saliendo de esa problemática gracias a los gobiernos, está saliendo de esta problemática gracias, y aquí en exclusiva, a los particulares que han dedicado mucha pasión y que han dedicado mucho mimo. Porque esta especie se ha reproducido, ahora menos, porque, insisto, estamos sometidos a una presión muy fuerte, pero se ha reproducido masivamente en el pasado gracias a los criadores particulares y no gracias a los zoológicos, que fíjate que yo soy parte de todo de este entramado de parques zoológicos, pero en España hay solo 4 parques zoológicos que alojan esta especie, faisán de Vietnam, sin demasiado éxito de cría, y en Europa no muchos más. Hay 400 faisanes Edwards en manos de parques zoológicos en todo el mundo, y seguro que hay algunos más en manos de criadores particulares. Y el proyecto, el EEP, es un proyecto de conservación en el que incluye a esta especie, decidió hace unos años incluir a los criadores particulares porque si no el éxito en manos de los parques zoológicos no estaba asegurado.
Se necesitaba la experiencia, el mimo, el cuidado que muchos de estos criadores particulares pues han puesto en la especie. Y especialmente los faisanes han sido reproducidos muy bien por muchos particulares por toda Europa y probablemente por todo el mundo. Y gracias a esos criadores en el pasado, el número de faisanes que hay ahora mismo en cautividad es muy, muy alto. En muchos casos ha servido para ser un apoyo importante con fines de conservación. A mí me da especialmente miedo el devenir que está teniendo, bueno, pues esta nueva ley. Hay muchas personas que están quitando sus colecciones, hay muchos criadores que están abandonando un poco el barco. Y bueno, pues genera un poco de pánico porque muchas de estas especies que había en un número suficientemente grande en muy buenas manos, pues probablemente dentro de X tiempo será difícil encontrar una especie tan común como un faisán dorado en, en colecciones en Europa, ¿no? Que es que se criaba a miles. Desde luego lo que estás diciendo es algo, además, que te he hecho la pregunta porque es algo que se está notando y hay muchas veces que los legisladores, cuando se ponen a legislar, tienden o pretenden conseguir una cosa y lo que consiguen es absolutamente todo lo contrario. Y creo que en este caso, además, es lo que están haciendo. El otro día mismo estás viendo de particulares como con el urogallo, con 50.000 cosas, es decir, se está trabajando y se consigue hasta con el lince, me costó también, que tuvieron que aprender de cómo lo estaban haciendo particulares muchas veces para conseguir resultados que a nivel, como tú bien dices, de los gobiernos luego no se preocupan de hacerlo. Y hay que decirlo claramente. Yo aquí a ver, podríamos hablar de muchos criadores en España porque estamos en España, como tú dices, en el mundo hay, pero yo tengo un referente siempre que ha sido Pedro Fidalgo, por decir a alguien que ha criado muchísimo y bien, y son gente que llega un momento en el que se empiezan a Y se desencantar aburren. de todo, se aburren, lo único que empiezan son cosas, muchas veces incluso de leyes a veces absurdas, porque a mí me llama la atención y dentro de esto, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta directa porque son de estas cosas que tú a lo mejor tienes una explicación y yo no la tengo. ¿Cómo puede ser, imagínate, el faisán venerado, que es una especie que en Francia, o sea, se está criando de forma, incluso en granjas se ha criado? ¿Y cómo puede ser ahora mismo que está un animal que yo lo está en CITES, además? Es decir, Anexo B. entonces, ¿cómo? Tú tienes una explicación, porque son de estas cosas que no sé si es que el que legisla o el que cambia estas cosas no está en su sano juicio, o escúchame, o soy yo el que no lo está, pero que yo no encuentro explicación a estos temas. El problema es que muchas veces, en el caso de los faisanes, se cataloga a la especie en función de la población que tiene en su hábitat natural. Uh Y -huh. esto, claro, se genera un error, porque la población que hay en cautividad de faisán de Vietnam, del Edwards, es relativamente viable para que la especie pueda sobrevivir si se hacen Continúe, las sí. cosas bien. Pero es una especie que está declarada extinta en la naturaleza. Entonces, claro, es una especie que, si tú miras la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está en una situación megacrítica. Pero en cautividad se ha reproducido muy bien en años anteriores. Solamente hay que seguir haciendo las cosas bien, o al menos hay que seguir fomentando que se pueda seguir reproduciendo de forma ordenada. El gran error está en, ahora llegamos y cogemos a todos esos criadores que tenían faisán de Edwards y les prohibimos que sigan reproduciendo porque la especie está en una situación complicada y entonces la especie sigue cayendo en picado, en lugar de decir, vale, pues no vamos a prohibir, lo que vamos a hacer es hacer una base de datos, vamos a regular. Yo no creo que ningún criador en el mundo que sea más o menos una persona que no tenga una afición absolutamente materialista, que eso me cuesta creer que alguien lo tenga en este mundillo, o sea, un aficionado. Todo el mundo estaría dispuesto a colaborar, a dar sus reportes de nacimientos, de no sé qué, y más cuando tienes una especie muy sensible, ¿no? Y la gente colaboraría, pero se legisla desde el punto de vista de la prohibición
en lugar de la regulación. Y el faisán venerado es un poco un ejemplo, ¿no? De repente una especie que cría, que cualquier aficionado podría sacar 60 pollos Todo lo que quiera. con una hembra, si me Sí, apuras, ni siquiera sí, con sí, dos, sí, con sí, una, sí, porque le sí. pones y pone huevos a montón, incluso en muchos lugares, con lo que has comentado antes, en Francia se ha utilizado incluso como especie cinegética. Totalmente. Pues es anexo B, nosotros los pollos los tenemos que tener con, bueno, su anilla y todo, eso se hace a todo el mundo, pero luego además tienes que reportar los nacimientos y tal. Y claro, ¿qué sucede con todos esos venerados que no han estado previamente registrados en los anexos? Que se encuentran en una situación alegal, no ilegal, porque no han sido ilegales, pero sí en una situación alegal, una situación complicada, y los criadores, que hoy en día No están viendo quiere. un poco las cosas turbias, pues dice, Mm. No esto no quiero es complicaciones, no quiero claro, complicaciones, no quiero porque complicaciones. al final es una complicación. Y probablemente una especie que se reproduce muy bien y que está muy bien representada, pues a lo mejor en 10 años o en 5 nos sentaremos, hablaremos y te diré, es que no hay venerados en España, Mm. es que no hay venerados en Europa, es que a lo Mm. mejor yo he tenido una baja de una hembra o de un macho Y no encuentro ahora alguien que me no la sé, pueda reponer o que me pueda claro, hacer. Es decir, y ahora claro, no si encuentro nos forma. ha ocurrido a nosotros muchas veces desde Finca Casarejo que hemos estado además trabajando con ZOT también, con el Oceanographic de Valencia, que se quedan viudos, viudas, y muchas veces pues tenemos que recurrir a importaciones que hacemos para poder solucionar un problema. O incluso hemos intervenido a veces en repoblaciones, como se ha hecho en las tablas de Daimiel o en los arribes del Duero, porque al final tenemos que recurrir a lo que se ha criado en cautividad, a veces para hacer repoblaciones, porque no queda otra. Pero al final, Si estas pasa con especies políticas, de anátidas, las especies de anátidas claro, pasan igual. la barnacla nené, por ejemplo, la barnacla de Hawái, es una especie que está ya extinta. Si no hubiese sido, en este caso, por la cría en cautividad, ahora mismo no estaríamos hablando de esa especie, hubiese desaparecido. Y esto se lo tienen que hacer ver los legisladores, pero se lo tienen que hacer ver. Porque de alguna forma, y yo lo quiero decir aquí, no oye mucha gente, Iñaki, lo digo yo, se están cargando, se lo cargan porque legislan sin conocer. Y entonces todo este tipo de cosas, a mí mira, me llama la atención, aunque me salga un momento de los faisanes, cuando se habla a lo mejor de la coturnis japónica, es decir, de la codorniz, en este caso de puesta, y se está considerando una especie invasora. Pero oiga usted no sabe que no tiene nada que ver la coturnis japónica, la silvestre, la que hay, que sí podría ser una invasora, con la codorniz de puesta, que tiene coturnis japónica también como nombre científico, pero si ese animal se la suelta y dura 5 segundos. Es Sí, decir, porque ni si no vuelan. vuela, que no vuela, señor, vaya usted a la escuela, ilústrese. ¿Y cómo puede aprender? Pues con expertos, con gente que son criadores, que saben de todo este tema. Entonces, se está legislando y se legisla a capón, con gente que no tiene ni idea. Y esa consecuencia va a tener cuando hablemos de especies extintas, pues van a ser los culpables, ni más ni menos. Que por cierto, hablando de especies, aunque lo vamos a decir después, Iñaki, de especies vulnerables, en peligro de extinción y demás, recomiendo, pero además así de claro, la página de Faisanes del Mundo, la página de Iñaki. Es que podéis entrar y ver fotografías maravillosas de todos estos faisanes que Iñaki nos está hablando, pero además con la información de cada uno de ellos, si es una especie vulnerable, si tiene peligro de extinción, si es una... Todo esto tenemos una información, en este caso la tenemos actualizada en la página web de Iñaki, y evidentemente que vamos a dejar también aquí lo que es la dirección donde se pueden adquirir los libros de Faisanes del Mundo de Iñaki Hernández, porque eso a la gente que le guste es algo que tiene que estar en la biblioteca de cada uno porque es indispensable. Pues Iñaki, yo una cosa que estamos hablando de los peligros de extinción, la vulnerabilidad, pero yo también quiero poner encima de la mesa cuando antes decías, por ejemplo, con el tema de los faisanes comunes, que no dejan de ser subespecies del faisán común, sueltos en los bosques en Inglaterra además, pero hay algo que sí nos preocupa muchas veces, que es, y lo decía antes con las codornices, la palabra esa de invasores, ¿vale? Estas especies de faisanes que estamos hablando que se dan en Asia, cuando viven al aire silvestre, ¿hay peligro de que estas aves pudieran convertirse, en el caso de una cría masiva descontrolada, en especies invasoras aquí en nuestras latitudes? De hecho, el faisán es un claro ejemplo de, yo siempre he dicho que el faisán común
en otros tiempos habría sido declarado especie invasora. Pero en estos tiempos, como ya lleva tantos años en nuestros bosques, ya ahora está en los libros de aves de Europa. Pero no es un ave de Europa, No es originalmente de- es una ave asiática, pero ya es un ave de Europa porque en su momento, pues cuando se ha empezado a inventar o a decir un poco este concepto de invasor, pues ya era tarde para el faisán y ya no entraba en ese Ahora nombre. le hemos acogido y ha pasado de ser alóctono a Sí, autóctono. exactamente, ya es autóctono. Mm, Mm, los faisanes, depende de las especies, mm, no podrán ser nunca especies invasoras porque algunos no tienen ni siquiera la capacidad de vivir fuera de la cautividad por las condiciones en las que la cautividad les brinda, ¿no? Hay especies que con el frío se mueren, hay especies que necesitan unas dietas un poco específicas y que no van a encontrar si viven fuera, pero hay otros que son resistentes, ¿no? Como es el caso del faisán venerado, del faisán plateado, incluso de los faisanes comunes, ¿no? Que hay muchas subespecies y que sí que podrían llegar a vivir, y de hecho lo hacen en nuestros bosques y en el monte, ¿no? Pero de ahí a ser una especie invasora, no son especies que reproduzcan tan rápido, ni mm. son especies que sean tan, aunque son territoriales, pero no desplazan a ninguna especie que tengamos aquí, ¿no? No van a desplazar a perdices, pueden incluso compartir el mismo hábitat e incluso la misma comida, y casi los únicos rivales serían perdices, codornices en nuestras latitudes, ¿no? Así que no, por eso nunca fue clasificado como una especie realmente invasora porque bueno. Bueno, pues vamos a partir, Iñaki, ahora, ¿vale? Que, bueno, dentro de lo que es la normativa, porque aquí no vamos a decir nunca que se salte la gente las normas, Dios nos libre, o sea, eso está claro. No obstante, también, cuando digo la normativa, ten en cuenta, Iñaki, que en este momento que estamos hablando tú y yo, nos están seguro oyendo desde muchísimos países diferentes de lengua, en este caso con nuestra lengua, desde gente de México, Chile, Argentina, y las normativas varían. O sea, así Sí, de claro. Por tanto, tenemos que hablar, en este caso, según la normativa que cada uno tenga. Pero bueno, vamos a partir que, según la normativa, la gente que pueda tener, por la circunstancia que sea, pueda tener faisanes que diga, oye, pues me apetecería tener faisanes en cautividad, tenerlos, criar. Me gustaría que nos diese unas pinceladas, en principio, una recomendación de qué raza ¿ves tú que es más factible para alguien que no ha tenido nunca faisanes y le apeteciese criar, digo siempre con la normativa, ¿eh? ¿Mm? Podía tener faisanes y una pincelada en el sentido de cuidado, es decir, básico, de qué come o qué diferencia, porque tú ten en cuenta que mucha gente, Iñaki, que nos oye, está en el mundo de las gallinas y entonces, pues, a ver, que pueda asociar y diga, ¿qué se diferencia de tener un faisán a tener una gallina? Lo primero es que el faisán vuela y tienes que tener un sitio cerrado, ¿no? Pero dar unas pinceladas. ¿Qué tipo de faisán y qué pinceladas darías tú, Iñaki? Bueno, yo además tengo un pequeño, bueno, hice hace tiempo una pequeña ponencia para Bjornis, en el que hablaba un poco de todas las distintas especies y cómo clasificarlas en función de si eras un criador aficionado, si eras un criador intermedio, si eras un criador experto y tal. Y, y también de cómo de qué partes. Si partes de no tener nada o partes de tener gallinas. Si partes de tener gallinas ya eres un poco intermedio, ¿no? Sí. Porque ya por lo menos la experiencia con alimentos y la experiencia en la gestión de parejas ya la tienes. Sí hay que tener en cuenta una cosa, y es que los faisanes, lo que decías antes, vuelan. Por lo tanto, aquí hay un punto diferenciador respecto a las gallinas, y es que quizá tú puedes tener una pareja de gallinas en un espacio abierto, incluso en un jardín, cosa que un faisán, al menos sin hacerle algo en el vuelo, no podrías tener. Eh, por lo tanto, los faisanes siempre deben de ser mantenidos en espacios, Un aviario cerrado. exactamente, en espacios cerrados por todos los lados. Cuanto más espacio tienes, más se abre el abanico
de especies que puedas alojar. Cuanto menos espacio tienes, evidentemente, pues las especies que puedes alojar, pues tendrán que ser o especies que no sean muy exigentes o especies que tengan un tamaño pequeño, como pasa con los poloneros, ¿no? Que son faisanes pequeñitos. Ahí está el chinquis, palawan, etcétera, etcétera. Pero luego dentro de esos faisanes también hay faisanes que tienen determinados requisitos alimentarios y entonces hay que saber que podemos proveer de ese tipo de alimento. Muchas veces me comentan sobre todo de nuestros colegas de América, ¿no? Que a veces no tienen las posibilidades que tenemos nosotros de conseguir piensos balanceados o de alimento balanceado y por lo tanto, pues ahí tienen que saber en qué terreno se mueven, ¿no? Para poder alojar determinadas especies que a lo mejor sean específicas o que tengan una alimentación un poco más concreta. Pero bueno, por ponerle algún nombre y apellido a estos representantes, yo empezaría evidentemente con especies como faisanes dorados, faisanes lady, plateados, que, bueno, pues que necesitan unos requisitos mucho más sencillos, ¿no? Que otras especies. Porque además se alimentan de la misma forma que se alimentan los las gallinas, ¿no? Con cualquier comida de gallina, incluso si no es muy especializada, trigo, cebada o cualquier alimento similar, irían genial, sin necesidades muy fuertes de espacio y con requisitos de temperaturas bastante amplios, porque aquí también tenemos que jugar con las condiciones climatológicas en las que cada uno se encuentre, porque hay especies que no toleran bien el calor, hay especies que no toleran muy bien el frío, y entonces, pues bueno, también depende de las latitudes en las que tú te encuentras, pues algunas especies irán mejor o peor. Pero para un criador aficionado que quiere algo que le llame de verdad la atención y que no tenga experiencia, unos faisanes dorados son el top, porque no vas a encontrar realmente nada tan sumamente espectacular como un faisán dorado y realmente tan duro como un faisán dorado y tan fácil de mantener como un faisán dorado. Estamos hablando de que, claro, si esto nos escucha una persona que tenga muchísima experiencia con animales, te dirá, bueno, es que ya estoy cansado de ver un faisán dorado. Pero para los ojos de una persona que empieza, es realmente Una maravilla de la naturaleza, un claro, espectáculo total. Siempre que es mejor prevenir que curar, Iñaki, con todo, ¿no? En el caso de las gallinas siempre hay una recomendación que es el desparasitar periódicamente. Debemos de hacer, ¿verdad? Lo mismo con los faisanes. sí. Luego también cambios de sustrato en determinados momentos, pues también viene bien, o tener sustratos que drenen bien, está bien. Los faisanes, al igual que pasa con las gallinas, al final son primos, son animales, no todas las especies, pero sí la mayoría, bastante destructores del lugar donde están, porque les gusta escarbar, porque cavan todo el tiempo, sobre todo los grandes paisanes excavadores como los monales y los orejudos y tal, que te pueden sacar petróleo del suelo, porque les dejas y empiezan a escarbar. Y suelen ser bastante destructores. Entonces, bueno, pues hay que tener también en cuenta las medidas del aviario para que, bueno, pues para que no nos encontremos de repente que le hemos puesto una plantita para que el aviario esté bonito y la planta aparece plantada en otro lado. Entonces, eso también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? El espacio físico y la especie que alojamos. Y las gallinas, pues también les gusta escarbar y te mueven todo el suelo. Por eso muchas veces cuando escarban, y Pedro Fidalgo me lo decía a mí, además con el monal, que siempre eran más propensos a contraer el parásito ese que vive en la garganta, que tiene forma de Y, ¿vale? Que te quiero decir que eran más propensos por eso, porque estaban siempre también escarbando y era en ese caso uno de los peligros que tenía. Siempre me decía,
al final, como no son fértiles hasta, creo que el monar, corrígeme, Iñaki, al tercer, cuarto año, ¿no? Es fértil, la fertilidad. Sí, al tercer Y año. decía, y me llegaba y me decía, joder, ya cuando voy llegando al tercer año le pasa algo y tengo, como tú decías, tengo que buscarme ahora otro macho porque, o una hembra, ¿vale? Porque ya que ya había llegado al tercer o cuarto año, ahora pasa algo, ¿no? Y ahora, claro, vienen esas dificultades que tú decías, que si te pasa algo, dices, ¿y ahora dónde lo encuentro? Porque es que ahora no lo Claro. tiene nadie. Que ese es uno de los grandes problemas. Y nos preguntará la gente también, oye, eso que dicen de los faisanes, en la mayoría de ellos, está hablando del dorado, pero ocurre más. ¿Es cierto eso que necesitamos tener con un macho varias hembras? Porque si no, por el fogoseo que tiene a la hora de copular, cuando a una hembra la pica en la cabeza para sujetarla, la hace un poco de sangre, acaba matando siempre a la hembra y necesita tener más hembras. ¿Qué hay de cierto en eso, Iñaki? A ver, los faisanes son, eh, por eso te decía que una persona que tiene experiencia con gallinas parte de mucha ventaja para tener faisanes, porque prácticamente se comportan igual. Los faisanes son súper vigorosos en la cópula y si no tienes un espacio suficientemente grande o no tienes lugares donde la hembra se pueda esconder, entonces un macho y una hembra puede ser demasiado para la hembra. Bueno, el macho Mm. se pone loco y copula, como has comentado antes, picando la parte superior de la cabeza. Llega un momento en el que puede hacer heridas, se encelan e incluso pues pueden ser asesinos de hembras en muchos casos. Algunas especies no se comportan así, son más cuidadosos con las hembras, las cuidan mejor y no son tan destructivos, pero sí hay faisanes que requieren, si no tienes un espacio muy grande o no tienes un aviario muy plantado, con mucha vegetación, con muchos lugares donde la hembra se pueda esconder y tal, pues entonces si es un espacio pequeño y donde el macho se encuentre con las hembras, pues sí que vas a necesitar varias hembras, por lo menos para compartir un poco la carga, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, de que el macho esté, pues ahora piso a uno, ahora piso a otra Mm. y bueno, pues entonces las hembras no sufren mucho. Pero es muy habitual que un macho de de forma continua llegue incluso a ser un asesino de hembras y no es raro, ¿no? Los criadores que te dicen es que el macho en la temporada me ha matado una hembra, le he tenido que meter otra porque es que, Mm. o tener Mm. dos porque es que se Típico, 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 típico por el tema de los faisanes, pero te lo digo. Y luego hay una pregunta que se hará a la gente también, porque además estamos haciendo esa comparanza con la gallina de esta gente que nos está escuchando. Nosotros sabemos que no todas las razas de gallinas, pero muchas de ellas se quedan cruecas. Es decir, llega la época, han puesto los huevos y se quedan sobre ellos, les viene su instinto materno para sacar los pollitos. En el caso de los faisanes, la incubación natural es normal o hay que recurrir siempre o casi siempre a la artificial. Bueno, aquí también depende de muchos factores. La incubación natural es posible cuando las instalaciones normalmente son mucho más grandes o mucho más tematizadas. Cuando digo tematizadas, con Correcto. vegetación y tal. Mm. Los faisanes en ese sentido son un poco más exigentes que las gallinas, porque las gallinas puedes tener un nido, ¿no? Que vosotros tenéis en Casarejo, tenéis unos nidos Mm. que son artificiales y tal, que Mm. van muy bien. Entonces, bueno, pues oye, la gallina entra dentro e incluso te puedes poner algo de pajita o lo que sea, que ya hay algunos vídeos tuyos que hablan sobre las diatomeas y tal para evitar los insectos. Y con las gallinas es más fácil. Los faisanes no son tan sencillos de conseguir que ellas incuben. Esto también es un problema porque determinadas especies con las que nosotros, por ejemplo, participamos en proyectos de conservación, la mayoría de los proyectos de conservación, como es el caso del faisán de Vietnam, los proyectos nos obligan a que la reproducción de los faisanes sea siempre natural. Porque lo que se trata de evitar es una impronta por parte del cuidador y una impronta que sea siempre con la especie y el comportamiento natural de la especie. Y eso hace
faisanes de Vietnam, por ejemplo, pues la reproducción sea súper complicada, porque yo podría reproducir muchos pollos al año y de esta forma, pues reproduzco 4 o 5, ¿no? Al año. Y si a mí me dejaran meterlos en incubadora, pues podría sacar 30. Pero como los tiene que criar la madre no va a poner un número de huevos y se va a echar. Si sabes que si les quitan los huevos, pues al final siguen poniendo. Como eso no lo puedes hacer, pues se reproduce menor cantidad. Si tú trabajas con faisanes y quieres hacer una incubación artificial, la producción es mucho mayor, evidentemente. Porque Y los faisanes... si, Sí, te decía, Iñaki, y si nos podemos permitir tener un aviario, como tú decías, mimetizar lo que pueda ser a su hábitat natural, que podamos tener hasta pequeños arbolitos dentro de lo que es ese aviario. Antes te comentaba yo, cuando estuve viendo el Triscao allí en Chile, mi pregunta o la pregunta también que se puede hacer cualquiera de los que nos está oyendo, el faisán de este tipo de dorados, plateados, los que estábamos hablando, o dínoslo como tú quieras, ¿van a hacer sus nidos en los árboles o lo van a hacer en el suelo? depende de las especies. Hay especies que incuban al suelo y hay especies que incuban en árboles. Por ejemplo, los tragopanes, nosotros les ponemos cestas y ellos incuban en Dentro cestas. de la cesta. Sí, pero hay otras especies que prefieren el suelo. Esto está más relacionado con el hábitat original de la especie y esta impronta natural que tienen ya en el ADN cada una de las especies, y está más relacionado con eso porque hay especies que son especies que viven en bosques y otras especies que viven en montañas. Entonces, las especies que viven en montañas no van a encontrar árboles y por lo tanto están programados naturalmente para hacer sus nidos en el suelo, ¿no? A lo En el mejor en suelo. huecos o al lado de una piedra o tal, en sitios donde la hembra, por eso también, y aquí entramos en el dimorfismo sexual, que es cómo podemos saber si es un macho y una hembra, ¿no? En la mayoría de los faisanes es absolutamente claro el dimorfismo sexual. En muchas de las especies se diferencia súper bien el macho de la hembra. Pasa un poco también como las gallinas, ¿no? Saben muy bien cuál es el macho de la hembra. Hay excepciones, en faisanes también, hay excepciones donde no podemos saber porque son casi iguales, pero la Chinchi, por gran ejemplo. mayoría, el macho es apabullantemente más colorido que, Colorido. que la hembra. El atractivo que tiene. Bueno, pues a ver, yo me podría estar contigo horas hablando y además te voy a emplazar para más programas que vamos a hacer porque yo creo que vas a quedar muy buen sabor de boca con el tema de los faisanes y la gente va a estar deseando oírte. Pero también te quería preguntar, además este primer programa que estoy contigo, Iñaki, es por tu otro trabajo. Es decir, estamos hablando de faisanes, no tu otro trabajo, tu trabajo. Es decir, yo sé que estás trabajando en el zoo de la familia, ¿vale? Que Sí. estás ahora mismo con la fundación, además, del Zoo Coqui. Pues cuéntanos un poco más. En el Zoo Coqui, por ejemplo, también podría la gente visitarlo y ver los faisanes. Yo sé que tenéis ahí un montón de animales. Dinos también en qué consiste la fundación o el Zoo Coqui, háblanos un poco de ello y qué puede la gente ver allí. Bueno, la fundación es el zoo en sí. Nosotros concebimos el centro como un ente indivisible. La fundación y el zoo es básicamente lo mismo. Todos los proyectos y todo lo que hacemos dentro del espacio físico es gestionado por la fundación y es abierto al público, es visitable, de la misma forma que se visitaría cualquier otro zoo, aunque detrás fiscalmente nosotros seamos una fundación, pero para el público en general, la gente que quiere ver animales, pues ellos llegan y se encuentran un zoo al uso, ¿no? Es decir, un sitio donde tú llegas, pagas tu entradita y puedes ver animales. Tenemos 90% de la colección al público y hay una pequeña parte de la colección que está fuera de público por distintas circunstancias. Hay algunas especies que tenemos fuera porque necesitamos reproducirlos fuera de público y hay otras especies porque nosotros también somos un centro de rescate y un centro colaborador con las autoridades, entonces hay algunas de las especies que nosotros tenemos fuera de público por distintas circunstancias, a veces porque son especies decomisadas
que están esperando valoraciones judiciales y tal, otras porque son irrecuperables, hay un poco de todo, ¿no? Y en el caso de los faisanes, pues a día de hoy tenemos 32 especies y es una de las colecciones en manos de centros o de parques zoológicos más grandes de Europa, sin entrar en colecciones particulares, porque hay particulares por toda Europa que bien podrían ser zoológicos, Sí, sí. pero hablo de zoos, ¿no? Abiertos al público y tal, es una de las colecciones más grandes. Y tenemos distintas especies, entre ellas, para destacar un poco, estamos coordinando el programa europeo del faisán dorado. El faisán dorado entró dentro de un proyecto de conservación, no porque la especie estuviera amenazada, porque hay muchos ejemplares, ya sabes, es un faisán muy común, pero sí que gestionamos la pureza, coordinamos la pureza de la especie, ¿no? Y además estamos dentro del comité de asesores de la especie, del comité de gestión del proyecto de conservación del faisán de Vietnam. Que lo del dorado es el que se denomina el 5000, ¿no? Exactamente, el 5000. El Mm. 5000, desde hace un tiempo, la EAZA, que es la Asociación Europea, pues me designó a mí como coordinador de esta especie para los parques zoológicos, y lo que yo solicité a la EAZA es que los criadores particulares que lo deseen, si era posible que participaran dentro del proyecto, siempre que yo como coordinador lo registrara manualmente, porque los zoológicos tenemos un software especial de gestión que se llama THEMES, donde se registra todos nuestros animales, y esto es común, se comparte entre todos los zoos y todos los zoos pueden ver, y ahí se registran todos los ejemplares y ahí están pues todos los excedentes y cómo se gestiona también los proyectos de conservación. Pero los particulares no tienen acceso a este software, y desde este software hay un módulo que se llama el módulo de Studbook, y entonces yo solicité a la EAZA que pudieran entrar criadores particulares. De la misma forma que hay otros proyectos que, un poco al hilo de lo que decíamos al principio, que utilizan a criadores particulares para darle fuerza a estas especies. No pasa con faisanes, pero pasa con ibis, pasa con grullas y pasa con muchas aves, principalmente aves, donde los criadores particulares podrían ser los grandes abanderados, pero claro, no tienen a veces las herramientas para poder coordinarse entre ellos, y los dos utilizamos muchas veces a estos colegas particulares como apoyo y como herramientas. Para mí son súper importantes, Colaboradores necesarios. imprescindibles, colaboradores imprescindibles, y hablo de faisanes, pero podría hablar de loros, podría hablar de patos, Sí, 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 podría sí. hablar porque los patos, por ejemplo, hay muchos aficionados que tienen maravillas y colecciones espectaculares haciendo un trabajo increíble, y los patos en los zoológicos muchas veces son meros decorados que hay en chanquitas allí y allá, sin enfocarse de verdad en reproducirlos, ¿no? De forma correcta. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo y a ver si seguimos rompiendo lanzas por todo esto, a ver si somos capaces de que alguien reflexione y se dé cuenta de la labor tan importante que se tiene en los criadores con el tema de la cría en cautividad, precisamente para la conservación de muchísimas especies. Pues bueno, si alguien quiere, porque estamos hablando de faisanes, nos está diciendo Iñaki que hasta 32 especies distintas pueden ver, en este caso en el Zocoqui. Aquí, Iñaki, para la gente por lo menos que está en España, porque todo lo que nos oyen en Hispanoamérica, bueno, lo pueden hacer cuando vengan a España, que muchos se vienen aquí de Pues vacaciones y digan, coño, a ver, voy a hacer una programación. Cuando a mí me dice mucha gente, Ramón, que vamos a ir para España, que voy a ir tal. Y dice, oye, pues lo mismo que puedes ir a ver la Alhambra de Granada o puedes ir a la Mezquita de Córdoba o las Giraldas de Sevilla, está el Zoocoqui, pero tienes que decir dónde está el Zoocoqui para la gente que sepa dónde está. Bueno, nosotros estamos en el centro de España, a 70 kilómetros de Madrid, eh, en la provincia de Toledo. Y bueno, para el que esté en España sabe perfectamente, ¿no? Pero estoy Mm, dando un poco sí. este posicionamiento más por la gente que está afuera. Y en un pueblecito que se llama Val de Santo Domingo, que se encuentra a 30 kilómetros de Toledo y a 70 de Madrid, ahí un poco triangulando.
en una zona en el medio de la península. Es una zona compleja para la cría de faisanes porque tenemos muchas oscilaciones térmicas y requiere un poco de esfuerzo para mantenerlos medianamente bien, pero bueno, estamos muy bien situados al final en el camino de cualquier persona que quiera hacer turismo. Doy fe que estás súper bien situado porque además por la A5 llegas enseguida, cuando coges que es la Claro. carretera de Madrid-Lisboa, pum, llegas a Maqueda, pum, y a un tiro estás ahí, pero vamos, enseguidita. Bueno, y ya vamos a acabar, pero vamos a recordar también, Iñaki, esos volúmenes que tienes del libro de Faisanes del Mundo, el volumen 1 y el volumen 2. Va a haber también mucha gente que nos va a decir, bueno, yo estoy, ahora me está picando el gusanillo, por lo menos de aprender, de saber, aunque no lo vaya a tener porque no quiera o no pueda, pero quiero ver esas maravillas, esos colores, esos espectáculos, aprender, saber. Y esos libros sí que digo yo, y aquí doy fe, que eso es la enciclopedia que hay que tener, ¿vale? Pero a ver, ¿dónde los pueden adquirir, Iñaki? Bueno, principalmente para todo el mercado hispanohablante, porque se distribuyen también por Sudamérica. Se pueden pedir a través de la página web de faisanesdelmundo.com. Dentro de Faisanes del Mundo nosotros trabajamos en su momento con una editorial que se llama Bubok, y Bubok distribuye por todo el mundo. Si alguna persona de las que nos oye, no es capaz de conseguir los libros físicamente o no tiene ni siquiera la economía para pedirlos, que dentro de la web de Faisanes del Mundo está mi correo electrónico y yo le enviaré el libro en formato digital sin ningún costo. Madre mía, Iñaki, no sé lo que acabas de decir. Eso es una bomba de robería lo que acabas de No decir. hay problema, no hay problema. Eso es una bomba. Escucha, pues vas a tener que sacar horas por empezar a mandar, porque cuando esto lo oiga la gente, madre mía, pero Es bueno. más, te voy a pasar el enlace a los dos libros para que tú lo pongas Sí, lo vamos a poner. anclado, Si te he dicho, sí, sí, lo vamos a poner, pero esto que acabas de decir, esto anclado en los demuestra. comentarios para que pongas el enlace a los dos libros digitales. Te lo voy a Pero, pasar. pero esto es lo que acaba de la gente darse cuenta, la gente que nos está oyendo en Spotify, en iVoox y toda la gente que nos está viendo por las distintas plataformas, es quién es Iñaki Hernández. En este caso, se está viendo una persona de estas que se encuentran por el mundo comprometido, en este caso, por la divulgación, totalmente comprometido por la divulgación. Yo te tengo que dar la enhorabuena porque lo que acabas de decir demuestra mucho de cómo eres como persona, Iñaki, que eso es increíble, o sea, increíble. Yo tengo muchos amigos allí en Hispanoamérica que en este momento se tienen que estar restregando los ojos y nos están viendo, quitándose los tapones de los oídos porque no se está acostumbrado, en este caso, a esa gentileza que acabas tú de demostrar y que además te acabas de barrer la piratería, que hay mucha, pero de un plumazo. Es decir, a mí cuando me diste alguno de los libros que tenemos nosotros y me decía, Ramón, si tú supieras aquí los libros que hay tuyos por aquí, en plan me refiero de los que comercializamos nosotros de Sí. gallinas, y yo pues me encantaría, es decir, que diría lo mismo que tú, de llegar y decir, bueno, si aquí lo que tratamos es de divulgarlo y hacer lo posible por compartir por lo menos los conocimientos, lo poco o lo mucho que sabemos, pero Sí, por lo porque menos básicamente yo compartirlo. lo he dicho siempre, ¿eh? Los libros no se hicieron para... Yo no soy... esto no es Harry Potter, ¿no? Esto se hizo para compartir y para que la gente pudiera tener en un lugar recopilado y todo el conocimiento en habla hispana. Se hizo en formato papel porque creo que tiene ese aura de que perpetúa en Sí, el tiempo, ¿no? De tener tus libros en papel y tal, pero está también en formato digital, porque, bueno, hay lugares donde simplemente no llega o hay gente que no mm, puede ni siquiera permitirse comprar los libros, ¿no? Entonces, yo siempre tengo dos enlaces que están siempre preparados, que luego te los mandaré por el sí, WhatsApp, sí. para que tú los puedas compartir y si hay alguna persona que lo necesita, pues ahí lo tienes. Si alguien quiere tener su libro en papel, pues oye, ahí también está. Por supuesto que sí, y seguro que te van a llegar pedidos de papel, segurísimo. Pues nada, Iñaki, yo siempre, ya llevamos una hora hablando, yo siempre acabo los programas diciendo, a ver, nos han quedado muchísimas cosas porque este es un tema que es la primera vez que hablamos de Faisanes y quiero que no sea la última. Me gustaría tenerte más veces Claro. aquí, ¿vale?
Y además incluso participar en alguna, que se apunten algunos de los maestros que tenemos también allí al otro lado del Atlántico, que se apunten. Hay veces que hacemos algún Zoom compartido donde Será un placer. intercambiamos cosas porque hay gente que también le encantan, de estos maestros que le encantan que tienen los faisanes. Y siempre digo que acabo diciendo, tienes un minuto porque seguro que no te he preguntado, pero hay alguna cosa que se me haya quedado de las que tú te gustaría por lo menos meter en este primer programa, o lo que tú quieras. Tienes un minuto para decir lo que te dé la gana, lo que tú quieras. Bueno, nada, yo diría que a todos estos aficionados que están un poco ahí en el límite, un poco perdiendo la ilusión, que hay algunos, que sigan peleando por su pasión, que si llevaban mucho tiempo teniendo animales, que estas aguas revueltas no le hagan perder la ilusión, que sigan manteniendo sus gallinas, sus faisanes, sus palomas, sus patos, que es un derecho que teníamos desde hace mucho tiempo, que no se lo dejen arrebatar, que disfruten de la pasión, que compartan los conocimientos, como haces tú con tu canal. Hay gente que lo puede hacer de otras muchas formas, que se asocien incluso a asociaciones donde pueden coger un poco más de contactos y gente que comparte sus aficiones, que no somos un loco raro en un sitio, que somos muchos locos, pero somos muchos al final, y que esto es que hay que seguir para adelante, que esto es una afición muy sana y que hace mucho bien a muchas especies. Pues nada, Iñaki, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el podcast de Finca Casarejo. Me quedo con eso que has dicho. Es un derecho que tenemos todos a tener nuestra pasión y siempre lo hacemos porque eso, que no tenga duda nadie, desde el respeto a los animales, procurando siempre por su bienestar y lógicamente vamos a seguir peleando por lo menos porque este derecho por lo menos se nos reconozca y se nos permita seguir disfrutando de él. Evidentemente. Pues nada, Iñaki, lo dicho, un auténtico placer y te espero. Recordad siempre lo que hemos estado hablando. Si queréis ver la colección de faisanes, ahora mismo 32 especies en el Zoo Coqui, que he explicado perfectamente dónde podéis acceder. Si no, en internet podéis poner Zoo Coqui y vais a encontrar la dirección. Y los libros, pues ya sabéis que lo vamos a quedar aquí también los enlaces. Pues nada, Iñaki, un auténtico placer El y nos placer es mío, seguimos Ramón. viendo. Nada, y a Gracias. ti te digo que nos seguimos viendo en el próximo programa de podcast de Finca Casarejo. Chao, nos vemos.